Puede pasar que estés enfocado en hacer crecer tu software en Ciudad de México para luego hacerlo crecer única y específicamente en Caracas porque te interesan esos dos mercados y no necesariamente todo México y toda Venezuela. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos a casa llena, no solo me acompaña Andrés, sino también tenemos nuestro invitado especial, Eduardo. Bienvenido de vuelta al programa. Muchas gracias, Ramón, súper emocionado de nuevo. Bueno, ya casi ni invitado, ¿no? Porque ya es como tu quinto episodio. Sí, un placer como siempre. Nuestra audiencia sigue pidiendo que me vuelvan a invitar, así que bueno, yo siempre encantado de estar aquí con ustedes. Qué bien, qué bueno, y sobre todo porque nos vas a ayudar con este tema que entiendo es parte de tu día a día, de cómo vender, ¿no? Cómo incrementar esas ventas y cómo hacer crecer nuestro negocio. Antes que entremos con el tema del día de hoy, como siempre, la pregunta de la semana, y es justamente, ¿qué es para ustedes lo más importante a la hora de hacer crecer nuestro negocio? Sí, tal cual, Ramón. Bueno, para nadie es mentira que las ventas son un proceso súper importante en su negocio. De hecho, creería yo que la mayoría de las personas piensa primero en las ventas y todo lo que tiene que ver con vender y luego en la parte financiera, no sé, recursos humanos y operaciones del negocio. Eh, si bien son para mí son igual de importantes en todo tipo de negocio, ¿no? Pero eso tampoco le resta importancia a las ventas. De hecho, eh, hay cosas que son específicamente importantes detallar también, aspectos relacionados con la retención de los clientes, el crecimiento del negocio, la estrategia de crecimiento que no va a ser la misma cuando estás empezando a cuando ya tienes un negocio más maduro e incluso la forma en la que monetizas, ¿no? Porque puedes empezar con un modelo de negocio que va evolucionando y puede ir cambiando durante el tiempo o puede ir diversificándose también y así obtener diversas líneas de negocio. Es así. Y bueno, vamos directo con algunas estrategias que nos pueden ayudar a crecer nuestro negocio, si les parece, y así no perdemos tanto tiempo. La primera, obviamente, alineada directamente con el mercadeo, que creo que muchos se veían venir y que de repente puede ser la que más conocemos, que es justamente alinear esa estrategia de mercadeo a una estrategia de adquisición, ¿no? Adquisición de nuevos clientes, también lo que llaman los leads, ¿no? No solamente son clientes, sino posibles o potenciales clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en este aspecto? Que toda estrategia esté alineada con lo que se quiere llegar. Es decir, si yo quiero llegar a tener un aumento en 50% de mis ventas, yo de cierta manera puedo llevar desde arriba cuántas personas yo puedo llegarle con una publicidad, con una valla, inclusive con un post en redes sociales, yo puedo saber qué impacto puedo tener. Es decir, si pongo una valla y lo va a ver 1.000 personas en un mes, por ejemplo, yo sé que tengo una convertibilidad, si he analizado mi data, si tengo esa información, de que, bueno, de cada 1.000 personas a mí me compra el 1%, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo sacar cuánto tengo que hacer o cuántas vallas, cuántos posts, si yo quiero incrementar mis ventas en un X%, ¿no? Entonces, la idea es alinear justamente todo eso, ¿no? Yo quiero llegar al punto B, entonces, bueno, tengo que hacer todas mis actividades A1, A2, A3 para justamente llegar a ese punto, ¿no? Ya una vez que tenemos esa situación inicial y la situación final y el medio de cómo voy a llegar, así como un medio de transporte, lo podemos ver de esa manera, si es por avión, si es por barco, si es por tierra, eso me refiero a los mecanismos que vamos a utilizar para desarrollar esta estrategia de mercadeo, como decía, puede ser una valla, un post, inclusive un poco más macro, que era el tema que hablamos con Joel. Si quieren profundizar también ese tema de mercadeo, les recomiendo 100% que vean ese episodio, donde hablamos un poco no tanto las formas, sino cuál es el core de una estrategia de mercadeo, ¿no? El mensaje que tú quieres llevar, el objetivo que quieres conseguir y cómo desarrollar esas cosas, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, iba a mencionar eso mismo que tú dijiste de Joel,
porque lo hablaron full en su episodio. Saludos a Joel, por cierto. Eh, Eso que tú mencionas, ¿no? Es el famoso embudo de ventas, ¿no? O sea, saber Claro, identificar a cuántas personas tuviste que hablarle para al final haberle vendido a las que les vendiste, ¿no? A cuántas personas o a cuántas empresas, si en dado caso de que le vendas a empresas, es súper importante. Al mismo tiempo, no solo la cantidad, sino el perfil de esas personas, porque te vas a ir dando cuenta de cuál es el perfil de tu cliente ideal, que puedes haberlo descrito previo a empezar a vender, pero una vez empiezas a vender te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que van cambiando en ese perfil y así vas refinando aún más ese embudo de ventas y por consiguiente la estrategia que vas a utilizar para alcanzar a cada vez más personas. Como tú decías, puede ser una valla, pero puede ser una estrategia de marketing digital, redes sociales, una red social en específico, y apoyándote mucho en esa data para saber en qué y cuánto invertir en cada canal de venta, ¿no? Porque lo que tú decías, puedes llamarlos clientes, puedes llamarlos potenciales clientes, leads, hay gente que los llama leads precalificados, como sea, pero es saber cuántos de esos leads necesitas conseguir y luego trabajar para poder obtener un cliente. Y mientras vas refinando esa estrategia, vas haciendo algo súper importante en los negocios también. En aras de buscar el crecimiento, que es disminuir el costo de adquisición de esos clientes, el famoso CAC. Eh, algo muy importante para, no solo para la subsistencia del negocio, sino que si tú quieres buscar algún inversionista para tu negocio, una de las primeras cosas que te van a preguntar es, ok, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente y cuál es el valor de ese potencial cliente? O sea, ¿cuánto dinero te termina pagando durante todo el tiempo en el que te estás relacionando con ese cliente? Entonces, creo que son detalles que muy importantes de esta primera estrategia que mencionas y que, de nuevo, ya hablaste con Joel con bastante a detalle en su detalle. episodio y bueno, nada, es Por ahí importante les dejamos recalcar. el link para que puedan verlo si no lo han escuchado. Otra Genial. cosa importante ahí es el tema de la data, ese de Customer Acquisition Cost, no puedes saberlo si no estás midiendo cuánto estás gastando, cuánto hay en cada parte del funnel, aunque todo este tema del funnel es muy orientado como a marketing, bueno, creo que en Value estamos más orientados como hacia producto. Eso ha cambiado un poco. Ahorita se trata más como de lo que llaman, siempre son buzzwords, ahora es un flywheel, pero básicamente lo que te dice es que la retención, monetización y crecimiento todo está enfocado en tu cliente, ¿no? O sea, si tú logras hacer esas tres cosas bien y tener tu cliente contento, en teoría puedes hacer esas cosas sin gastar tanto dinero en marketing, ¿no? Y hace que el CAC sea más bajo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, el tema de la data es esencial para poder saber que está funcionando y agregar una cosita más también, como que creo que es un semi-error de principiante, pero la gente al principio como que quiere hacer todo y a menos de que tengas un capital demasiado grande, realmente lo que tienes que buscar es cuál es el canal que funciona. Seguramente esto lo hablaron con Joel, pero cuál es el canal que funciona y meter la plata ahí. Es eso. Y justamente hablando de CAC, que es como esa primera métrica que tú obtienes en cualquier negocio, ¿no? Porque no puedes saber cuánto estás monetizando por cada cliente si apenas acabas de lanzar cualquier producto, ¿no? Y como siempre digo en casi todos los episodios, si bien la tecnología te ayuda a medir esto de una manera más sencilla, es algo que deberías estar midiendo en cualquier negocio. Creo que los restaurantes son el ejemplo más sencillo. Sea Es como sea, decir, es verdad. si tú tienes un restaurante, tú tienes que saber cada cliente que te está llegando, primero por cuál canal te está llegando, y yo creo que esto es algo que no se hace casi que en ningún restaurante. Pero es la típica encuesta de cómo te enteraste de nosotros, que ves en casi todos los productos digitales, ¿no? Esa es la razón. Demasiado frecuente. Esa es la razón, porque si bien las redes sociales, sobre todo, y Google Analytics y todo esto, te ayuda a entender con canales de adquisición digitales, hay canales que es más difícil entender. Si pones una valla, ¿cómo sabes si alguien llegó porque hay una valla, sabes? O cómo sabes que llegó por un boca a boca. Entonces, bueno, esa parte. Y la otra cosa que tienes que medir, que es a lo que voy, es cuánto dinero estás obteniendo de cada cliente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y viene Eduardo y Ramón a comer, ¿cuántas veces vinieron cada uno de ellos a comer este año? ¿Y cuánto fue el ticket promedio que ellos gastaron? Porque eso te va a ayudar a entender, ok, si yo estoy gastando tanto dinero en adquirir a Eduardo como cliente, ¿cuánto dinero me está dejando Eduardo
en flujo de caja o en ingresos, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes, eso se conoce como LTV, Lifetime Value, es básicamente el valor del cliente para la empresa. Esa es una métrica que pueden conseguir para cualquier empresa, sobre todo digital. Pero el punto es que una vez que tú tienes cuánto dinero te cuesta adquirir y cuánto dinero te está generando, es donde puedes entender si este negocio tiene futuro o no tiene futuro. Así de fácil, ¿no? Es decir, si tú en una escala pequeña no logras entender eso y no tiene sentido eso, a escala grande simplemente va a ser peor, porque otra cosa es que el CAC en el tiempo va a aumentar. Y esa es otra falacia que la gente al principio se autoengaña, Ramón. No sé si esto lo sabías. ¿Por qué? Porque al principio cuando tú estás arrancando, sobre todo un mercado que se supone que si tú estás haciendo un negocio es porque viste una oportunidad en el mercado, va a ser más fácil que adquieras clientes de una manera más económica, porque es un mercado menos saturado. Pero a medida que el mercado se va saturando y tú vas agotando no solamente el número de clientes, sino además los canales por los cuales tú estimulas la adquisición de esos clientes, vas a tener que invertir cada vez más dinero y ese CAC va a ir aumentando. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros le vendemos a colegios. Y nuestro canal es muy sencillo, son ventas directas. Hablamos con los colegios y les vendemos. Pero si el día de mañana queremos posicionar la marca de una mejor manera y queremos poner, no sé, unas vallas en la autopista, eso va a aumentar obviamente el CAC que tenemos, pero va a generar otro tipo de beneficios de marca. Pero sin duda aumenta el CAC porque es marketing. Entonces lo que quiero decir es que si a pequeña escala esos unit economics no tienen sentido, a gran escala va a ser mucho peor. Es decir, O sea, si tú... lo que quieres llegar es que no siempre pensar que a medida que nos hagamos más eficientes y el negocio crezca, pensar que el costo de adquisición de cliente va a disminuir automáticamente. No, yo pienso que el CAC siempre va para arriba. Lo que tú puedes optimizar es la velocidad con la que adquieres y también cuánto estás reteniendo, que es el segundo punto justamente al que quiero llegar. El segundo punto es la retención. ¿Ok? Cuando hablamos al principio de retención, monetización y crecimiento, CAC está más relacionado con crecimiento y retención está relacionado con el tiempo de vida del cliente. Y es básicamente el ejemplo que di. Y bueno, como dice mucha gente, el cliente que tienes hoy en día es mucho más barato que el que puedes adquirir, ¿no? Es decir, a ti te cuesta mucho menos dinero retener y seguir generando la misma cantidad de dinero que buscar clientes constantemente. Y es por eso que si tienes un producto que es una basura, tu compañía no va a servir porque tus unit Se la vende a más economics gente. todo el tiempo, exactamente, todo el tiempo vas a estar como un hámster corriendo, buscando nuevos clientes, pero no vas a estar generando buena retención que te genere dinero en Sí, el tiempo. Andrés, o sea, se dice que inclusive, bueno, obviamente esto es alguna muestra pequeña o algún estudio que se ha hecho a nivel pequeño, que puede ser hasta 6 7 veces más costoso adquirir un cliente nuevo que retener uno, ¿no? Entonces, bueno, también está esa importancia que tú decías de, oye, saber cuánto me está dejando cada cliente y ver si inclusive puedo ofrecerle un servicio mejor, puedo de repente ofrecerle una oferta por volumen y mejoro las ventas, tengo una mejor relación inclusive más fuerte con el cliente porque puedo ofrecerle una mayor satisfacción, por así decirlo, y no estoy gastando dinero en buscar otro tipo de clientes que ya como estamos hablando por teoría es más costoso. Y además que un error que comete mucha gente, y esto pasa mucho obviamente como en negocios más tradicionales, es que la gente dice como que, por ejemplo, el caso del restaurante. Alguien va a tu restaurante, come, no le gusta, y dicen, bueno, X es solamente un cliente. Claro, pero ese cliente que pudiera estar teniendo una buena experiencia y trayéndote más clientes más orgánicos y disminuyendo el costo de adquisición, más bien te lo va a aumentar, porque ahora va a salir y va a decir, este restaurante no sirve, Sí. y te va a costar más aún adquirir. Entonces es el efecto contrario. Y una cosita que quería agregar, y que ahora lo puede confirmar. Si tú tienes un negocio B2B, esta parte es aún más crítica. Porque en un negocio B2B, cuando le vendes a empresas, tu costo de adquisición obviamente es más alto. Y tu tiempo de adquisición es más alto. Entonces, si tú tardas mucho tiempo y gastas mucho dinero y no retienes, no tienes ningún tipo de vida en un negocio B2B. En un B2C tienes un poquito más de margen de maniobra porque además tu CAC, como es un volumen tan grande, son miles o millones de clientes, puedes como que ajustarlo un poquito mejor. En cambio, en un B2B es como que un solo proceso y si no funciona, no funciona. Claro. Sí, esa parte que tú Bien. decías de cuando el costo de adquisición es más alto que lo que te deja realmente el cliente, es algo que se utiliza mucho en la bolsa. Por lo menos, no sé si has leído el libro de Philip Fisher, prácticamente uno de los favoritos de Buffett. Él hacía mucho énfasis en esto al momento de cuando le preguntaban por qué él no invertía, de repente, por qué él invierte en crecimiento, pero ya va, era como que, mira,
hay un límite a mi crecimiento, ¿no? Cuando yo veo que llegan estos productos, estas marcas, que obviamente se hacen muy famosas por moda, como ha pasado recientemente en el mercado, aunque bueno, ya con lo que ha pasado este año ha cambiado un poco la cosa. Él una de las primeras cosas que veía era eso, o sea, él no quería tener un negocio que por más que estuviera vendiendo demasiado y estaba incrementando las ventas, cada vez la caja era menos, o sea, de nada me sirve a mí tener un producto demasiado bueno, pero que las unidades económicas, como tú estás hablando, no tienen ningún tipo de sentido. Sí, es tal cual eso. Y de hecho yo creo que esa relación LTV sobre CAC es la métrica o una de las métricas más importantes que tienes que monitorear, sobre todo cuando estás, en cualquier momento, pero cuando estás empezando, porque, y pasa mucho, y esto, por ejemplo, con Uber, con este tipo de empresas que obviamente porque tienen venture capital, pueden Claro, financiar o subsidiar la adquisición, ¿entiendes? Es decir, yo puedo y pagar hasta 10 cierto dólares. punto. Pero exacto, a eso voy. Entonces la gente dice como que, wow, pero es que, ¿sabes? Uber logró esto, sí, brother, pero Uber levantó billones de dólares. O sea, ¿cuánto tiempo tú puedes financiar una operación que no tiene sentido? Literalmente. Porque es la verdad. Exacto, no Entonces, es bueno. replicable. No sigas ese consejo de como que, bueno, como ellos lo hicieron, nosotros podemos hacer. Y además que eso es como una palanca, Ramón, porque, y esto es algo que yo no sé por qué en finanzas no se habla más de esto, tipo, como que en las carreras de finanzas debería hablarse un poquito más de LTV sobre CAC, pero si tú entiendes eso, tú puedes entender literalmente cuánto dinero te va a generar cada cliente este año cuando lo adquieres. Entonces puedes saber en qué puedes tener recursos en el futuro para invertirlos, ¿no? Pero en cambio, si tú no Claro. tienes esa métrica, es como si estuvieras ciego. Entonces, no sé, creo que es súper, súper importante manejarlo. Sí, ojo, sería bueno que tuviéramos la oportunidad de poder hacer de repente en un análisis de campo, si ustedes que nos escuchan de repente están de acuerdo con esto, pudiéramos hacer en algún futuro, de cuántas personas realmente aquí en Venezuela, de negocios pequeños, ¿no? Podemos limitarlo a cierto tamaño, realmente están sacando estas métricas, ¿no? Y sacando todo ese, porque tú le decías, esto aplica para todo, o sea, no es que porque yo no soy software, voy a volver al ejemplo de la semana pasada, ¿no? Porque yo tengo una peluquería, entonces no voy a sacar mis datos, no voy a llevar mis registros, nada. Entonces sería interesante realmente saber cuántas personas sí están llevando estos datos, porque seguramente podemos ya especulando, podemos llegar a que simplemente con que seas de esas personas que están sacando estos datos, probablemente sea el que más está vendiendo. Totalmente, Sí, tal cual, tal totalmente. cual. Yo quería agregar unas cositas aquí. Con respecto a eso último que decías, Ramón, justamente en estos días leí un dicho, no sé realmente si es de alguien en específico, pero que dice que lo que no se mide no se puede entender y lo que no se entiende no se puede mejorar. Entonces cien es por ciento clave para todo negocio, sea una peluquería en Chacao como quería montar Andrés Sí, hace un sí, tiempo. a mí también me llegó con la propuesta, tú también lo rechazaste, ¿verdad? O un negocio de software tienes que medir, tienes que tener datos, ¿no? Que, con los cuales te puedas Sí apoyar mismo. para tomar mejores decisiones. Y con respecto a lo que decía Andrés, yo tengo por el lado de B2C y cómo el costo de perder a un cliente tiene un efecto compuesto que hace que tu costo de adquisición vaya aumentando. Tengo un ejemplo que es en primera persona. Eh, Hay un famoso negocio de comida rápida que muchas personas aman, pero que Ok. yo tuve una mala experiencia con ese negocio No, y yo mira, no, ya, no digas o sea, no digas qué negocio es, pero di qué comida es. Para yo. claro, Es claro, pollo frito, ¿verdad? Es la misma. es pollo frito, pollo frito. Chamo, es hora de Entonces, Ok. superarlo, ¿viste? Tienes que cada superarlo vez ya, que bro. yo veo que alguien está pensando en comprar ahí o efectivamente compra, yo no dudo ni un segundo en contar mi experiencia, ¿no? Para advertir acerca del negocio, a pesar de que sé que la Ok. comida quizás es buena, mi experiencia, mi mala experiencia fue más por la parte de atención al cliente, entonces al final lo que quiero decir es que perder un cliente no es solo perder ese cliente, sino el riesgo de que esa persona o esa empresa Sí, es un tema reputacional. tal cual, tal cual. Y lo otro que iba a mencionar era, bueno, esa relación de Ah, pero ¿qué fue lo que LTV. te pasó, Guevara? Dinos rápido. ¿Qué fue lo que Bueno, te para hicieron? mencionar rápidamente, hice un pedido, me acuerdo perfecto, hace 2 años en Halloween, Dos tenía, Ok. años, brother. 2 años. tenía una oferta muy buena en ese momento, hice mi pedido, supuestamente el pedido venía en camino, no llegaba y bueno, llamé varias veces, todas las veces me pedían disculpas y me decían que ya el pedido sí había salido y bueno, al día de hoy sigo esperando que llegue y poder disfrutar de mi comida. Y bueno, nada, para olvidarnos de ese tema.
Lo que iba a mencionar era que la relación LTV-CAC, es decir, Lifetime Value o todo el dinero que te va a terminar pagando ese cliente durante tu relación con él, versus el costo de adquisición que tuviste, es muy interesante porque también tienes que tratar de mantenerla a un nivel, no quiero decir sustentable, sino un nivel que tenga sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay muchas personas que creen que mientras más alto, mucho mejor. Lo cual en teoría puede ser así, pero si tú analizas bien, te puedes empezar a preguntar, ok, un LTV entre CAC de 3, es decir, que puedo sacarle a un cliente 3 veces lo que me costó adquirirlo, según casi en cualquier industria es algo muy bueno. De 4 dicen que es Claro, algo muy eficiente, pero cuando ya llegas a 5 o más, es cuando te tienes que empezar a preguntar, ¿estoy realmente aprovechando la eficiencia de mi negocio e invirtiendo más en marketing y ventas para conseguir más, precisamente más clientes, más ventas? claro. ¿O no? Porque eso es lo que te dice, un LTV entre CAC muy alto, en pocas palabras, se puede traducir en que estás subinvirtiendo en marketing y ventas y estás siendo menos eficiente en ese sentido. Entonces es muy interesante cómo analizar esos números, cómo analizar esa data, te puede decir por un lado que estás haciendo las cosas bien en el sentido de que estás consiguiendo más clientes, pero quizás no tan bien porque estás dejando de aprovechar la oportunidad de conseguir aún más clientes. Claro, probablemente tengas recursos ociosos en ese caso, pero está muy Exacto, interesante eso de no pensar simplemente porque el número es más alto, entonces como que bueno, ya ganamos, todo bien. exacto, eso es exactamente lo que quería decir. Bueno, no sé si tiene algo más que añadir con este punto y si no pasamos al siguiente de No, yo creo nuevos que Dale. podemos pasar mercados. al siguiente. Perfecto, de nuevos mercados y quiero añadir también de potenciales nuevos productos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay personas que lanzan un producto, personas o empresas que lanzan un producto en un mercado, ven que están teniendo éxito y piensan de una en lanzar otro producto diferente o incluso irse a otro mercado diferente porque creen que va a ser igual de fácil. Y puede que les vaya bien con un producto más o un mercado más, pero así como lanzan un producto más y un mercado más, siguen pensando en lanzar productos, en lanzar features. Andrés puede confirmarlo, confirmar esta parte, en seguir abriendo mercados, lo cual también es peligroso, ¿no? Porque, y no lo digo yo, lo dicen muchos autores de los cuales he aprendido, yo también estoy aprendiendo mucho sobre ventas día a día, no es algo en lo que tenga demasiado tiempo enfocándome o dedicándome, pero todos los autores y expertos en ventas coinciden en que al principio o casi en cualquier momento de la etapa de tu negocio, abrir muchos mercados o crear muchos productos es peligroso porque pierdes el foco, ¿no? Y dejas de ser Claro, eficiente en ese mercado o con ese producto que lanzaste inicialmente. y que no es que vas a agarrar, o sea, tienes tu producto, digamos, unos zapatos, los vendes en Venezuela y luego el mismo zapato lo vas a vender en Italia, luego en España, obviamente hay costumbres de mercado distintas, de clientes distintos, hay competidores diferentes, obviamente hay que adaptarnos a cada nuevo mercado, estudiarlo, obviamente, previo a qué mercado vamos a entrar. Inclusive ese es un segmento de mercado diferente, puede ser el mismo país, pero es otro segmento que no habíamos tocado, por lo menos pasa mucho con el tema de la comida, que de repente es una empresa que vende ciertos alimentos al mayor, lo que sea, y luego de repente vende congelados, por ejemplo. Entonces hay que estudiar, hacer ese estudio previo de factibilidad, sin duda, pero no podemos descartar que entrar en nuevos mercados, sea geográficos, sea segmentos, es una estrategia válida. ¿Ok? Eso sin duda hay que tenerlo en el repertorio de herramientas más. Estamos buscando justamente, o sea, estamos activamente en esa fase de crecer nuestras ventas y tenemos esas posibilidades, ¿no? No sé si Totalmente. pueden Claro. contarnos un poco aquí, bueno, entre los dos, que justamente han tenido que vivir esa experiencia, ¿no? Bueno, con todo este tema de FEME en México, contar un poco, bueno, cómo ha sido ese reto y qué experiencia les, o sea, qué lecciones pueden darle a las personas que también buscan justamente adentrarse en nuevos mercados, ¿no? Yo creo que puedo hablar desde producto y que ahora habla desde ventas, ¿te parece? Dale, Sí, dale. bien. Que bueno, para los que no saben, así es como repartimos las responsabilidades. La carga.
Sí, sí, más o menos. Sí, no sé si carga es la mejor palabra, pero sí, la responsabilidad creo que es más una mejor palabra. Pero bueno, mira, desde el punto de vista de producto, todo el tema de expandir un nuevo mercado, yo creo que obviamente, tiene los beneficios de crecimiento, porque honestamente creo que es la única razón por la cual irías a un nuevo mercado. O sea, $100, o sea, bueno, depende, ¿no? También está el tema de valoración, ¿no? $100 en Venezuela de ingreso no son lo mismo que $100 de ingreso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la valoración de una empresa es como 10 veces por el tema del riesgo país, ¿no? Esa es otra razón de por qué te expandes a un nuevo mercado, cosa que mucha gente como que medio ignora, creo yo, sobre todo en contextos de riesgo como Venezuela. Pero desde el punto de vista de producto como tal, realmente no tiene tanto beneficio más que crecer. Ahora, algo que es muy importante y que la gente ignora es lo importante que es como que estar en ese mercado, y digo estar literalmente físicamente si es un producto digital, y bueno, si es un producto tradicional tienes que estar, porque no importa cuánto leas o investigues, no es lo mismo que estés acá. O sea, y eso creo que ha sido la experiencia más relevante de finanzas en mi escuela y de Value. O sea, el hecho de yo poder ir a escuelas acá en México, aunque Guevara dice que no he ido, pero he ido a algunas. El hecho de ir a algunas escuelas, conversar con profesores, entender a los estudiantes, entender la cultura mexicana, entender lo que le gusta a las personas. Eso desde el punto de vista de cualquier producto es súper importante y recomiendo a cualquier persona que tenga un negocio o startup o lo que sea, si va a abrir un nuevo mercado, si eres el CEO o el product manager o la persona encargada de crecer eso, yo creo que tienes que estar ahí al menos unos 6 meses, un año, hasta que establezcas ese negocio. Y la segunda cosa que quiero agregar, que es un poco más estratégico, desde producto o como quieran verlo, pero es más estratégico en general, es que el tema del timing es súper importante. O sea, y esto es como más como CEO, como digo. Es decir, lo que decía Eduardo, si tú todavía no has validado un producto, o no eres rentable, o, sabes, tú todavía no sientes, y eso es algo como muy, yo creo que es como de data, pero también tiene un componente muy cualitativo, como de feeling. O sea, uno sabe cuando hay momentum en la empresa. A mí me encanta esa palabra, momentum. O sea, tú sabes cuando todo está como saliendo bien. En serio. Como en el mercado. Es en serio, sí, tal cual. Es que el momentum es algo que yo creo que aplica para la vida en general y aplica mucho para los negocios. Hay meses en los que estás creciendo, la retención es brutal, los features que estás sacando están teniendo buena recepción, la gente está hablando bien de ti, te llaman a entrevistas, te lo juro, Ramón, es así. Nosotros lo hemos vivido. Y hay meses en los que no tanto. Entonces yo creo que si tú estás teniendo un buen momento, estás creciendo en ese mercado local, no significa que tengas ya el 50 o el 30% de la cuota de un mercado, porque por ejemplo nosotros no la tenemos en Venezuela, pero significa que ya eso que tenías que construir en Venezuela está creciendo de una manera mucho más orgánica y sencilla y que no requiere tanto esfuerzo para que siga creciendo, ¿entiendes? Y te permite como que cambiar un poquito el foco para ir a un mercado más grande. Yo creo que eso es súper importante, porque si esperas mucho, puede pasar que ya cuando vayas a ir tienes más competidores. O Claro. si esperas muy poquito y estás empezando, pasa lo que dice Eduardo, como que amplías mucho el negocio y no estás resolviendo problemas en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es algo más como de feeling y yo, honestamente, para cerrar mi punto, nos ha pasado, Eduardo, puede confirmarlo, que hemos hablado con personas que bueno, la otra cosa, abrir un mercado no es como que le das un botón y lo abres, ¿no? Eso son meses de planificación y de implementación. Y me acuerdo que hace un año más o menos, cuando hablábamos con algunas personas que estaban pensando en invertir en Value, ellas decían como que no, es que nosotros nos gusta ver empresas que en Venezuela sean kings, sean reyes y después que vayan a otro mercado. Y yo pensando, brother, si yo hago eso voy a pasar 7, 8 años en Venezuela y nunca voy a multiplicar por 10 el valor de mi empresa porque voy a abrir otro mercado en México. Lo cual no tiene ningún sentido para mí como fundador ni para mi equipo. Entonces, como que creo que tomamos la mejor decisión que fue abrir este año. Eh, y bueno, nada, un poquito ese insight. Es decir, respeto mucho la opinión del founder o del fundador de la empresa en cuándo tiene que abrir un nuevo mercado. Creo que es la persona que más entiende eso. Sí, sí, Bien. estoy totalmente de acuerdo. Ya me gustaría añadir un par de cositas. Bueno, en primer lugar, creo que no lo mencionó Andrés, una de las cosas que también te da estar físicamente en ese lugar es poder tener un network mucho más robusto, eh, con personas que simplemente conocen también ese mercado, ¿no? Pueden estar ligadas a tu industria, pueden ser incluso convenientes para ti porque te pueden ayudar a conseguir más clientes o no. E igual te van a ayudar a entender mucho mejor el mercado, a entender mucho mejor la cultura de ese mercado. eh, para que luego tú puedas tomar
decisiones mucho más acertadas con respecto a cuál es el camino a seguir con tu producto y con las métricas con las que vienes y que pueden cambiar totalmente en ese nuevo mercado. Tú puedes venir pensando que la estrategia que utilizaste en Venezuela, por ejemplo, para conseguir más colegios, es la misma que te va a funcionar para conseguir colegios en México y puede que allá en México te funcione la estrategia que en Venezuela no te funcionaba. Entonces, o puede que sí. Entonces, creo que ese es el primer punto importante. Y lo segundo que me gustaría añadir aquí es que cuando hablamos de nuevos mercados, no necesariamente se trata de un país distinto, sino que puede Claro. ser incluso una ciudad distinta o una región distinta. Por ejemplo, hay personas, un negocio de restaurantes, por ejemplo, que se enfoca en crecer mucho en una sola ciudad primero. Ya lo hemos visto aquí en Caracas con varios Sí, restaurantes una nuevos sola de, zona sí, una específica, sola una sola zona, calle. Chacao, exactamente, y luego se enfocan en ir a otra ciudad del país y crecer en esa otra ciudad del país. Es un ejemplo. En negocios de software tendemos a hablar de países, pero puede pasar lo mismo. Puede pasar que estés enfocado en hacer crecer tu software en Ciudad de México para luego hacerlo crecer única y específicamente en Caracas porque te interesan esos dos mercados y no necesariamente todo México y toda Venezuela. Y creo que es una de las cosas que ya sabíamos, como dice Andrés, porque en teoría, en la teoría ya te lo explican, pero al vivirlo podemos comprender aún más lo importante que es crear ese network effect en un lugar en específico que te ayude a crecer aún más rápido luego, ¿no? Teniendo una buena reputación y con ese boca a boca que se va creando, o incluso ese signaling que también se va creando, porque, por ejemplo, en el caso de los colegios es normal que si un colegio de Ciudad de México ve que ya tenemos otros 5 6 7 colegios en Ciudad de México, se interese Claro, aún ya más se en el nota. producto a que si le decimos que tenemos un colegio en Monterrey, un colegio en Cancún, un colegio en Mérida y así sucesivamente. Claro, la validación no es la misma. Y bueno, creo que nos queda una última, ¿no, Andrés? Que ibas a hablar de esto. Sí, para cerrar, bueno, y como el resumen, como ya han visto, ha sido primero la adquisición, después la retención, después podemos hablar de la expansión, y este guión me gustó bastante como quedó. Y lo último sería un poco como la diversificación de productos, ¿no? Es decir, y esto es algo, Y esto no es comprar el mercado, no, no, no estás hablando de esa no, diversificación. no estoy hablando de esa diversificación, Ok, ni mucho importante. menos, más bien creo que es lo contrario, más bien le da más riesgo a tu negocio, en vez de menos riesgo. Este, Pero básicamente es que una vez que tú tienes un negocio que, bueno, ya creció, tus métricas están bien, tal vez estás expandiendo ese mismo producto a otros mercados, es expandir la oferta que tienes para poder obtener un ticket promedio mayor por cada uno de tus clientes, ¿no? Puedo poner un ejemplo con software y voy a poner un ejemplo con un negocio tradicional. Y creo que esto es algo que mucha gente también hace mal. Hay gente que lo hace bien, pero hay mucha gente que lo hace mal, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, Es Ramón. difícil. Imagínate esto, ¿no? Abres un restaurante, porque creo que el ejemplo de los restaurantes es fácil, es porque es el negocio como más común tradicional y por otro Creo que estamos lado... quemando ese No, ejemplo, pero pero bueno, es te bueno lo voy porque a dejar usar una vez más. como consumidor lo vives y mucha gente también tiene emprendimientos de comida, entonces es perfecto para las dos Hay partes. muchos otros tipos de negocios, pero como te dije, te Ok. voy a dejar pasar una vez Bueno, más. el de la pasada fue la peluquería, esta es el del restaurante. Ah, es verdad, es verdad. Esta vez estuvimos Entonces, con el restaurante. imagínate, tú quieres poner un local de comida de pizzas, suponiendo que es pizzas lo que quieres vender, ¿no? Ok. Porque, bueno, Ok. ya hablamos, porque viste la necesidad, no sé qué y tal, fin. Ok. Entonces va el primer mes, ¿no? Sacas las pizzas y la gente empieza a comer las pizzas. Y vamos a suponer que es una pizza margarita, solo margarita. Y es la mejor pizza margarita del mundo porque eso se supone que es lo que querías estar haciendo. Y tus métricas van bien y empiezas a crecer. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo con el tema de abrir nuevos mercados, ¿no? Aquí es donde la persona de producto, o el fundador, en este caso el cocinero, no sé, o la persona de negocio, whatever, tiene que ver en qué momento, en vez de ofrecer solamente pizza de margarita con una Coca-Cola, ofrece la pizza margarita con champiñones, o con pepperoni, o con alguna otra cosa, ¿no? Y en este caso, tienes un par de cosas buenas y un par de cosas malas al ampliar la oferta, ¿no? Las cosas buenas es que es la obvia, ¿no? Si a la gente no le gusta, bueno, a un grupo de personas
Porque a una persona no le gustaba la pizza margarita sola, ahora tienes con pepperoni y bueno, y si le gusta con pepperoni ahora te va a comprar, entonces puedes adquirir más clientes, ¿no? Esa es obvia. Claro. Y por eso los menús de los restaurantes tienen tanta comida. Y la otra es que, lógicamente, la pizza margarita con pepperoni va a ser un poco más cara y al ser más cara, manteniendo el mismo margen, vas a ganar más dinero. Esas son las razones por las cuales empleas la oferta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, no? El primero de ellos es que si no haces bien el timing de ampliar la oferta de productos, es decir, si tú no sabes hacer bien una pizza margarita sola, no vas a saber hacer bien una pizza margarita con pepperoni. Y la segunda cosa que no es tan buena es que cuando tú pierdes un poco la especialización, la persona que te va a comprar, el mensaje que le llega por el cual te va a comprar no es tan claro. Es decir, no es y esa es la típica teoría psicológica, ¿no? Que no deberías poner en una lista más de 3 a 5 opciones. Si pones más de 5, ya la persona se frena para tomar una decisión. Y esto pasa mucho con negocios que, por ejemplo, tú ves que son muy buenos haciendo un plato en específico y casi que solo venden ese plato. No sé si alguna vez han visto, yo he visto full emprendimientos que lo hacen bien, que por ejemplo venden hamburguesas en Caracas y en vez de tener que si 10 hamburguesas, tipo venden 2 tipos. Que si con queso, Sí. sin queso y con queso y tocineta. Y ya. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de que si la hamburguesa es buena con queso y tocineta y yo te compré y el día de mañana sacas una hamburguesa con champiñones, yo sé que va a ser buena. Entonces, bueno, nada, eso es como los pros y los contras y hablando más como, esto es un ejemplo muy sencillo, pero aplica para negocios más grandes. Yo creo que negocios más grandes o que pueden ser más grandes como y nuestro ejemplo en Value, por ejemplo, nosotros que estamos atacando el segmento de niños y jóvenes en escuelas, es fácil decir como que, bueno, pero pudieras enseñarle también a adultos y a padres, ¿no? Pero es como que, o sea, yo siento que todavía nos queda tanto por crecer y tanto por adquirir en el segmento de estudiantes, que el crecimiento que puedo tener yo por este lado especializándome es mucho mayor y mucho más orgánico y con mejores métricas que el que puedo tener yo diversificando la oferta de producto. Entonces, bueno, nada, piensen en eso cuando tengan un producto. Enfóquense en hacerlo muy bien y vean en qué momento tiene sentido ampliar un poquito la oferta. Y te pongo el ejemplo contrario, restaurantes que empiezan o gente que empieza haciendo negocios que quieren hacer todo, ¿sabes? Pero tienen un menú de Claro. 30 platos y no venden ninguno. Entonces, ¿para qué tienes un menú de 30 platos si no vendes ninguno? Haz 3 platos que sean buenos. Sí, Bueno, es hasta más fácil logísticamente. obviamente. Bueno, este punto sin duda, o esta estrategia de crecimiento, no sé si ustedes opinan, pero yo creo que es la más arriesgada porque en ciertas ocasiones es casi como que empezar una empresa de cero, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el restaurante, sacar otro plato no es el mismo, no tiene el mismo nivel de riesgo, pero pudiera hacerlo, ¿no? Inclusive en el caso de software, que de repente tienes un software para recursos humanos y de repente agarras los mismos algoritmos y empiezas a hacer un software para manejar condominios, por ejemplo. O sea, estás prácticamente haciendo una empresa desde cero, otra, entonces tienes los riesgos de emprender de nuevo, pues. Entonces, bueno, con esto hay que estar bastante afilado, bastante claro. Obviamente no pensar que va a ser un éxito inmediato, ¿no? Simplemente porque eres bueno vendiendo A, mañana sacas B, aunque bueno, está ese ejemplo que tú das de que, bueno, da cierta confianza que tú tengas pocas cosas y luego ofrezcas otras, pero no está garantizado el éxito. Pues no es porque te garantizó, no porque vendiste A, está garantizado B. Sí, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Obviamente, y es que mira, Ramón, y esto es un tema de producto estratégico, o sea, si tú tienes cuando lanzas un nuevo feature o un nuevo producto, tú tienes que pensar por qué lo estás haciendo. Tú no puedes hacerlo simplemente porque quieres hacerlo, eso es una decisión absolutamente estúpida. Es decir, si yo tengo un 100%. local de hamburguesas que está vendiendo, está creciendo, ¿por qué voy a lanzar yo otra cosa en el menú? O porque voy a lanzar yo, peor aún, no digo que sea peor, pero normalmente tiende a ser peor. Yo soy muy O bueno sea, haciendo no es que hamburguesas y voy a no es sacar que un no lo local de hagas, pizza, ¿sabes? pero Es justifícalo. como, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, las únicas 2 razones son que el feature que tú estás sacando, digo feature puede ser un plato en el menú, te va a ayudar a monetizar más el ticket promedio con los clientes que ya estás adquiriendo. Es decir, si a ti te gusta comprar la hamburguesa y me has comprado 3 hamburguesas, yo te digo, mira Ramón, ahora no solo tengo hamburguesas, sino también tengo postres. Buenísimo, este pan es bueno haciendo hamburguesas, los postres son buenos también seguramente, y el ticket promedio aumenta. Esa es la primera razón. Y la segunda es que yo sé que yo puedo sacar un producto que tú orgánicamente me puedes ayudar a traer más clientes. Por ejemplo, lo que te digo de finanzas. Obviamente, si el niño aprende finanzas, el canal directo para venderle también es el papá, que es otro usuario. Claro. Pero no tengo que gastar en otro canal de adquisición, sino que puedo ampliando la oferta, amplío básicamente la cantidad de dinero que genero por cada usuario. Entonces, bueno, más o menos esa es como la razón. De resto, no hay ninguna otra razón por la cual
pienso yo deberías sacar otro producto en tu negocio. Y voy a cerrar con una cosita más extra que veo mucho en Venezuela. Ojalá les esté yendo bien, pero es muy común y no sé la razón, no estoy ahí, que gente que, por ejemplo, lanza un local, y yo sé un caso con hamburguesas hace tiempo, que es muy conocido en Venezuela con hamburguesas, y ojalá les esté yendo bien en todos los negocios que tienen, pero lanzan un local de hamburguesas, por ejemplo, que la rompe, le va buenísimo, abren otro en otra ciudad y tal, y en vez después de como que de escalar ese mismo negocio a una franquicia o escalarlo a 10 locales o a 100 locales, sacan algo como de helados o de pizza. Entonces yo digo como que, ¿por qué estás alocando capital en algo que todavía no entiendes bien, no conoces que está validado? O sea, ¿por qué no simplemente double up en lo que está funcionando? Entonces, bueno, no sé. Sí. Lo dejo ahí como para que lo pienses. Sería bueno traer algunos de esos para ver cuál puede ser esa justificación, ¿no? Del otro lado, ver cuál es el raciocinio. Sí, tal cual. No sé si Guevara quiere agregar algo ahí, pero... Sí, sí, full bueno, completo. entender bien por qué lo están haciendo. Siempre lo más relevante aquí es el why, que es lo que dice Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? De repente no sabemos y ellos tienen un 80% de clientes que les han dicho y que, mira, yo sé que vendes hamburguesas, pero ¿por qué no empiezas a vender también ¿Para helados? cuándo el helado? Exacto, y nosotros no lo sabemos. Es algo Pero que claro, nosotros pensamos que es imposible, pero bueno, al final la data es lo que guía tu camino y si ellos se están guiando por eso, fino, ¿no? Pero es importante entenderlo bien y creo que eso que también decía Andrés es súper importante del lado de por qué no apuestas más por lo que está funcionando y, y ahorras o dejas de apostar por lo que quizás está funcionando, pero no tanto. Quizás está funcionando, pero en una décima parte de lo que funciona lo otro. Que eso es un sesgo muy humano y pasa en todas las facetas de todo, ¿no? De la vida. En las finanzas, en los mercados pasa mucho, porque es como emocionante tener otra vez como un nuevo desafío, es como atractivo hacer algo nuevo. Y en las finanzas pasa mucho también ese sesgo de, bueno, de tener ese reto. Fíjense lo que decía Peter Lynch, que no, mira, no puedes estar cortando las flores para echarle agua a la hierba mala, pues no puedes estar vendiendo las acciones que son buenas, las que te dan plata, y estar comprando más de las que estás perdiendo, ¿sí? Deberías hacer todo lo contrario. Pero es ese sesgo, pues, es ese sesgo de probar cosas nuevas, de si algo no te está funcionando, bueno, hay que dedicarle más esfuerzo porque no está saliendo bien, en vez de simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Yo no hago más esto. es el típico caso de empresas que matan productos. Muchos casos de empresas tienen productos que generan plata, pero simplemente no generan tanto o no crecen tan rápido como otros que sí, y literalmente los matan, pues, tipo, cerramos Los este matan, producto exacto, y vamos a double up en este que sí. Pero bueno, exacto. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que el 60% de potenciales clientes suelen decir que no hasta 4 veces antes de aceptar una oferta? Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Gracias, Guevara, por acompañarnos otra temporada más. No sé si quieren dejar alguna información adicional antes de irnos, o creo que dijimos todo, en verdad. No, bueno, yo no, siempre encantado, como les digo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas o que nos ven en YouTube les haya gustado este episodio y les haya sido útil. Y bueno, que más allá de eso, obviamente agregar que siempre encantados de ayudar a las personas que lo necesiten, especialmente si están emprendiendo en el mundo startup. Así sea que me pregunten algo en específico a través de mis redes sociales y yo me crea en capacidad de ayudar en eso, siempre estaré encantado. por mi lado, Buenísimo. por mi lado nada, creo que la última vez que creo que este episodio está súper bueno para que me hubiera gustado, le está diciendo a Ramón, me hubiera gustado tenerlo antes de empezar Value y entiendan muy bien en qué momento del negocio tienen que acelerar, es decir, crecer, y en qué momento tienen que dar un paso atrás y ver qué no está funcionando para hacer que funcione mejor y después meterle nitro para que puedan crecer más rápido. Creo que eso es súper importante. Buenísimo. Bueno, sus redes sociales para justamente esas preguntas que tú comentabas, Eduardo, en lo que puedas ayudar. Bueno, me pueden conseguir tanto en Instagram
como en Twitter, que no lo he usado mucho últimamente, pero de igual manera me pueden conseguir por ahí. Arroba Te Eduardo, comprometes a responder lo que llegue por ahí, Eduardo. me comprometo. Arroba Eduardo Guevara S. Arden Surquiola, Instagram y Twitter. Arroba Ramox, Ramón sin N, X es el final. Ya saben, ahí pueden hacernos llegar todas estas dudas sobre este episodio, sobre ideas que tengan que quisieran que hablemos, sobre invitados inclusive que les gustaría que tuviéramos en Networking de Ideas. Así que bueno, siéntense libres de escribirnos por ahí y con gusto vamos a responder en todo lo que podamos, ¿no? También tienen la red social del podcast, arroba Networking de Ideas en Instagram. Ahí tienen toda la información acerca de próximos episodios, nuestra página de web www.myval-u.com. Y bueno, preguntarles una vez más la pregunta de la semana que dice: ¿qué es lo más importante a la hora de crecer un negocio, ¿no? Y ahora que escucharon todo el episodio, reafirmar esa pregunta, ¿no? Déjenla en los comentarios. Aquí, si están viendo desde YouTube, pueden hacerlo. También pueden darle like al video, suscribirse al canal, que de verdad que, como siempre lo digo semana a semana, nos ayuda muchísimo a seguir justamente creciendo, lo que hablamos el episodio del día de hoy, y bueno, seguir llevando contenido que creemos que puede ser de valor para muchas personas, ¿no? Y bueno, como siempre, agradecerlos por escucharnos semana a semana. No olviden, como les dije, suscribirse y nos escuchamos la próxima semana. Networking de Ideas. Donde los buenos conocimientos se conectan. Chao. Chao Andrés, chao Eduardo.